Es momento de escuchar nuestro mensaje de esperanza. Somos Iglesia Oasis de Crystal Lake. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Ya iba a decir buenos días, pero no, ya estoy acostumbrado a decir siempre buenos días. Ahora muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bueno, más o menos unos por aquí escuché bien, el otro así como que... ¿Cómo están todos? Excelente. Mi nombre es Alex Aguilar, bueno, Alejandro Aguilar, pero se me quedó Alex, no sé por qué a la gente se le hizo más fácil decir Alex. Soy Alex Aguilar, pastor de Iglesia Oasis, y muy contento y muy bendecido de que el día de hoy usted nos esté acompañando para alabar a nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias. Y como Rodrigo decía, nuestro compañero, mi hermano y el director de la alabanza, usted está en el mejor lugar el día de hoy. Aquí es donde debe de estar, porque Dios tiene algo para decirle a usted. Todavía estamos de manteles largos, ya que la semana pasada tuvimos un banquetazo, pero de esos buenos. Celebramos nuestro segundo aniversario, pero también celebramos bautismos. Y yo quisiera, si los que están bautizados, hay algunos que están aquí, vamos a felicitarles todavía, darles una palma de felicidades. Excelente decisión, y lo bueno está por venir todavía. Antes de poder seguir adelante con nuestra predicación del día de hoy, yo quisiera, si alguien necesita una Biblia, puede levantar sus manos, y con muchísimo gusto mi hermana Laura y mi hermana Raquel le harán llegar una a usted. Estamos cerrando nuestro capítulo 12 y 13 de Nehemías, concluyendo este maravilloso libro de Nehemías que se encuentra en el Antiguo Testamento, un personaje fantástico donde Dios nos ha llevado a tomar decisiones, a descubrir cosas importantes dentro de nuestro corazón y valores importantes que el cristiano no debe de descuidar. El título de esta serie, cuando empezamos, se llama Palabra en Acción, Manos a la Obra, basado en la respuesta que el pueblo de Jerusalén o de Israel le había dado a Nehemías cuando Nehemías los encuentra en medio de su destrucción, en medio de sus ruinas, en medio de que no había esperanza, en medio donde nadie daba un cacahuate por este pueblo porque habían sido invadidos, destruidos y dejados absolutamente, una vez más, en la ruina. Pero Dios escoge a Nehemías para poder ir a restaurar los muros de Jerusalén. Unos muros que se construyeron en 52 días, un tiempo récord e impresionante para levantar los muros de Jerusalén en 52 días, pero se levantó con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo. Y cuando Nehemías va a visitar a sus paisanos y les dice, el Señor me ha dicho y me ha enviado para decirles que vamos a construir los muros. Y cuando Nehemías le empieza a platicar todas las oportunidades que Dios le había dado y los recursos para levantar los muros, todos se levantaron contentos y dijeron, pues palabra en acción, no se hable más, vamos a echarle ganas, vamos a trabajar. Nehemías, hemos descubierto que no solamente se trata de una ciudad o de un país y simplemente unas murallas. Habla de una actitud, también habla de nuestro corazón. Recuerden que de toda la ciudad y todos los muros que fueron destruidos, solamente quedó una cosa en pie, y era el templo. Eso habla de nuestro corazón, de nuestra vida espiritual. Pero las paredes, los muros grandes que rodeaban a esta ciudad fueron derribados. La gente se fue cautiva por más de 70 años. Gente regresó y ni siquiera hablaban el idioma. Haga de cuenta como si alguien me lleva esclavo a otro país, lejos, y allá crecen mis hijos. En 70 años, ¿cuántos hijos puede uno tener? ¿Quién sabe? Como buenos hispanos, pues de 9 para arriba. Muchísimos, y que probablemente nuestros hijos nunca vayan a conocer la tierra de nuestros padres. Mas sin embargo, Dios es fiel a su promesa y les dijo, van a regresar, porque de ahí, de Jerusalén, van a ser el Salvador del mundo, el Mesías. Y así fue, Dios cumplió su palabra y Dios cumple su promesa. Pero Nehemías significa más que solamente esa ciudad. Nehemías significa nuestra condición espiritual, nuestro cuerpo. Las muros pueden significar las decisiones que el creyente debe de tomar para poder proteger su vida personal, su vida espiritual, la vida de su familia, la condición espiritual de su pareja o la condición espiritual de su personal, su vida devocional, su búsqueda intencional de la palabra de Dios, la oración, el ayuno. Recuerden que en el libro de Nehemías hay aproximadamente 13 oraciones que Nehemías hace. Hay ayuno, hay comunicación, hay compartimiento de la palabra, hay meditación, hay
debe de estar continuando y practicando día a día. Probablemente la ciudad de Jerusalén se terminó de construir, pero la vida espiritual y las decisiones personales nunca dejaron de tomarse. Mas, sin embargo, sí se olvidaron algunos. Y hoy vamos a estar meditando y cerrando en una forma fantástica que Dios quiere que empecemos a entender y a recapacitar. Aunque Nehemías termina, aunque el nombre de la serie Manos a la Obra termina, en nuestra vida personal, ¿ya terminamos? No, seguimos construyendo. ¿Y qué seguimos construyendo? Una vida devocional, una vida espiritual, una vida de obediencia, una vida de integridad, decisiones que debemos empezar a tomar para proteger nuestra integridad con Dios, moralmente como ciudadanos, y nuestra relación con nuestro Dios. Así que si usted me acompaña a hacer una oración antes de empezar, meterme de lleno a la palabra de Dios. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana. Perdón, tarde ya, Señor, estoy acostumbrado. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder meditar el día de hoy en tu palabra. Señor, háblanos, aquí estamos, Espíritu Santo, tú estás en medio de nosotros. Toma este control, es tuyo, Señor. Utiliza mis labios, mi vida, que sea de bendición para muchos, Señor, y que sea tu palabra únicamente, Señor, tu única palabra, la que hoy se exponga y nos redarguya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Al principio de nuestra serie hablamos de Nehemías. Nehemías era una persona de origen judío que se había ido esclavo, pero llegó a tener tantísima influencia que se convirtió en el copero del rey. Muchos de ustedes saben que el copero del rey era como la mano derecha, porque todo lo que comía el rey o tomaba el rey tenía que pasar por él, porque en ese tiempo era muy común que se hicieran complots y matar al rey. Por lo tanto, si alguien quería envenenar al rey, pues tenía que pasar primero por Nehemías. Y si caías Nehemías muerto, pues eso quiere decir, querían matar al rey. Mientras, pues ya ahí quedó, ¿no? Esa era la posición de Nehemías. Nehemías era valuado en autoestima por el rey Artajerjes de Babilonia. Y lo estimaba mucho. Pues como no, oiga, pues este es el que va al frente de mí. Y si se muere él, murió por buena causa. Nehemías es este tipo de persona que Dios utiliza para poder, una vez más, construir los muros que habían sido derribados por él, por el enemigo, por la esclavitud, por las guerras, también por un castigo de parte de Dios, porque no se arrepintieron de sus pecados, decidieron hacer lo que ellos quisieron, decidieron adorar dioses que no deberían de adorar, decidieron olvidarse de su prójimo, olvidarse de ayudar a su vecino. Se olvidaron de las leyes de que Dios había establecido que tendrían que seguir. Lo bueno que no sucede eso con nosotros, ¿verdad? Amén, eso. Pero Nehemías tiene muchísimas similitudes y características a nuestro Señor Jesucristo. Nehemías, cuando leemos en el capítulo 1, es quebrantado al escuchar la condición de su gente. ¿Se acuerda que pregunta a sus hermanos, oye, ¿cómo están mis paisanos en aquel lado? Y le dicen, está horrible, hermano, está horrible. Hay muchísima necesidad, dice que se quebrantó. Nuestro Señor Jesucristo también se compadece de su pueblo. En Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Nehemías se compadece de su pueblo porque no hay un liderazgo, no hay salud, no hay alguien que los esté animando y cuidando y restaurando. Jesús se compadece de esta multitud porque no tenían un pastor. Qué interesante que se parece Nehemías y Jesús. Nehemías intercede ante el rey Artajerjes por su pueblo. Lo vemos en el capítulo 2, versículo 4. Jesús intercede por su pueblo para bien. En Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesucristo está intercediendo por usted y por mí delante del Padre día a día. Qué hermoso saber, qué hermoso conocer que nuestro Señor Jesucristo sigue pidiéndole a Dios Padre, Dios, dales una oportunidad, por favor, detén tu ira, Dios, no te enojes, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Se acuerda cuando estaba en la cruz del Calvario? No se abrió su boca, si lo único que se abrió fue para decirle, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen, aún en su momento más difícil, aún en su angustia más grande, aún en nuestra condenación.
Jesucristo lo único que habla, dice, perdónalos, intercediendo por usted y por mí. Nehemías intercedía al rey Artajerjes. Dame una oportunidad, rey, para ir a construir una vez más esta ciudad que necesita ser reconstruida porque la amo. Qué similitud Nehemías y el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Nehemías trae esperanza a la restauración del pueblo. ¿Se acuerda? En el capítulo 2, versículos 17 y 18 dice, el favor de Dios está con él. Que Dios estaba a favor de él, que Dios le había bendecido, que Dios le había dado los recursos para restaurar. Jesús viene también a traer libertad a los cautivos. Qué hermosa similitud tiene, porque Jesucristo viene, dice, a anunciar el año agradable de Dios. Jesucristo vino a decirle, ya no hay más condenación, porque todo aquel que en él crea. Jesucristo en el Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Eso no es esperanza? Amén. ¿No es eso una consolación para nosotros, para el mundo? Sí. Amén. Interesante, Nehemías hizo lo mismo. Trae libertad, trae esperanza al pueblo. Nehemías era un hombre de oración y él oró apasionadamente por su pueblo. Recordamos que en todo Nehemías hay aproximadamente 13 oraciones. ¿Oraba Nehemías? Bastante. ¿Qué tanto oraba? Demasiado, que intercedía por su pueblo. Señor, ten piedad de ellos. Señor, acuérdate de esto. Señor, no quites tu favor. Señor, ayúdame. Señor, mándame los recursos. Jesucristo oró fervientemente por su pueblo. ¿Se recuerdan cuando en Juan 17 dice, en Juan 17, toda la oración, cuando usted tenga la oportunidad, es una oración maravillosa, donde dice, Señor, no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. Como Jesucristo, Dios hombre, intercede por usted y por mí, le va a hacer una oración maravillosa. Nehemías fue criticado y amenazado por sus enemigos. Jesucristo también fue criticado y amenazado por sus enemigos, los fariseos, que terminan crucificándolo, levantándole falsos. Como podemos ver, Nehemías representa esta imagen de nuestro Señor Jesucristo, que empieza a restaurar, que empieza a levantar. Jesucristo también viene a esta tierra para liberarnos de todo pecado, liberarnos de todo mal y darnos vida en abundancia, querer reconstruir nuestro templo, nuestro corazón, para que pueda haber una conexión espiritual y un diálogo constante con Dios Padre. No hay otro camino, solamente Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Su corazón no puede conectarse con Dios directamente si no es a través del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y ya se hizo eso disponible para usted y para mí. Solamente hay que creer, arrepentirnos de todo corazón, aceptarle y empezar a caminar y voltear nuestro rostro al Señor y decir, Señor, quiero seguir en pos de ti. Restaura mi corazón, restaura mi vida. Así como restauró Nehemías el templo, restáurame a mí. ¿Hay algunas áreas en que nosotros necesitemos ser restaurados hoy en día? Uy, yo soy el primero. Son tantas cosas. La pregunta que nos hacen en parte de esto y el poder meditar es, ¿qué es lo que nos está impidiendo? Es que usted, pastor, usted no sabe el trabajo que yo tengo. Bueno, podemos tener un montón de excusas y pretextos. Podemos tener una lista que probablemente sí es cierto, es mucho, pero no creo que sea más importante que la restauración de su vida personal, que la restauración de su matrimonio, que la restauración de su hijo, de su familia, de su vida espiritual. ¿Habrá algo más importante que esto? El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y su palabra de Dios está en su corazón, esta permanecerá fiel, esta permanecerá para siempre. Todo esto se va a acabar, pero algún día nos vamos a presentar delante de Dios. ¿Y cómo nos vamos a presentar? ¿Destruidos? ¿O vamos a presentarnos delante de Él como personas que Él ha edificado a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo y a través del trabajo de juntos como iglesia? Nehemías no hizo el trabajo solo.
Nehemías tuvo una persona tan importante para ayudarlo, y era Esdras, era el sacerdote que les leía las escrituras para que el pueblo entendiera las promesas, pero también las demandas de parte de Dios. Jesucristo dijo: yo no los voy a dejar solos ni huérfanos, sino voy a mandar, es necesario que yo vaya para que el Espíritu Santo descienda y les guíe a toda verdad y a toda justicia. No estamos solo parte de la construcción de nuestra vida personal, de nuestra vida emocional, de nuestra vida física y material. El Espíritu Santo quiere seguir trabajando con usted y conmigo a través de las Escrituras. Una vez más, recordamos que en los capítulos anteriores Esdras habló las Escrituras, las abrió, se las leyó, y dice que todos hasta lloraban, pero de alegría. Le decían: alégrense, no estén tristes, hoy Dios está restaurando esta ciudad. Yo no he visto ningún creyente que cuando escucha por primera vez que Dios le ha perdonado sus pecados diga: ay, Señor, pues ya me perdonó los pecados, ay, nos vemos. No, es gracias, Señor, gracias por haberme perdonado y librarme de todo el pecado, librarme de la condenación, librar mi vida del mismo infierno, Señor, solo por haber creído, porque tú pagaste el precio en la cruz por mí, porque yo era el que debía estar ahí. Estábamos perdidos en nuestros delitos y nuestros pecados, pero tú, el justo de justos, el santo, el cordero inmolado, pagaste el precio que yo debería pagar para que hoy pueda tener la libertad de decidir si te busco o no te busco. Y yo no he escuchado a ningún creyente que se arrepiente de haber tomado esta decisión de haber seguido a nuestro Señor Jesucristo. ¿O sí? Mas sin embargo, cuando vemos en el capítulo 12, dice que después de haber construido todos los muros, empezaron a reunirse para celebrar. Cuando la vida del cristiano está siendo restaurada, no puede quedarse callado. Uno. El creyente, si usted se gana la lotería, o al menos en mi caso, yo me gané la lotería. Ustedes han visto cuando... A ver, americanistas, tápense las orejas porque voy a hablar de la América. Cuando mis Chivas le ganan a la América, ustedes han visto aquí cómo estoy. Arriba. O sea, por un partido me alegra. Pero al ver que Dios sigue trabajando en mi vida y me está restaurando y me está quitando de mis malos y asquerosos hábitos, ¿cómo no voy a poder dar gloria a Dios por esto? Aleluya. ¿O usted extraña sus malos hábitos? ¿Extraña su vida pasada? Yo no. No, eso era lo que me condenaba. Por lo tanto, cuando Dios mismo está restaurando la vida del creyente, el creyente debe estar contento, alegre y gozoso. Por eso es que nos reunimos como iglesia, para poder glorificar a Dios porque Él es bueno y Él es grande, pero también para dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Y el pueblo de Jerusalén, aquí es la botella para mí, gracias, porque híjole, está caliente. En el capítulo 12, en el versículo 27, dice: cuando llegó el momento de dedicar la muralla, buscaron a los levitas en todos los lugares donde vivían y los llevaron a Jerusalén para celebrar la dedicación con cánticos de acción de gracias. Una vez más, Nehemías en este capítulo 12 se encuentra en la página 701, en el versículo 27. Me encanta, una vez más déjeme leérselo porque esto es algo como para que la iglesia grite Dice: cuando llegó el momento de dedicar la muralla, buscaron a los levitas en todos los lugares donde vivían y los llevaron a Jerusalén para celebrar la dedicación con cánticos de acción de gracias, al son de címbalos, arpas y liras. Entonces se reunieron los cantores de los alrededores de Jerusalén y de las aldeas de Netofa. Versículo 29: y Bet Gilgal, así como de los campos de Geba y de Asmavet, ándale esos nombres, ya que los cantores habían construido aldeas alrededor de Jerusalén. En el versículo 43 dice algo bien fantástico: este día se ofrecieron muchos sacrificios y hubo fiesta porque Dios los llenó de alegría. Hasta las mujeres y los niños participaron. Era tal el regocijo de Jerusalén que se oía desde lejos. O sea, que esas eran las pachangas como las de mi pueblo. Que todo el mundo sabe que allá hay fiesta y que no se duerme. Y que hay al menos en mi pueblo, ¿verdad? No sé, a lo mejor usted es de la ciudad grande probablemente. Dirá: este señor no sé de qué está hablando. Aquí no se ve esto. Allá, pues no sé, en mis tiempos de antes se cerraban las calles. Y que la feria de la flor, ¿se acuerdan de la feria de la flor?
Cuando era Cuernavaca bonito y se escuchaba por ahí en las orillas, ¿qué es eso? Es la Feria de la Flor. Veía uno los fireworks, no los cohetes por ahí, paz. Sabíamos que había fiesta. La vida del creyente es para que los demás puedan ver lo que Dios está haciendo. Si usted no está contenta de la forma en que Dios está trabajando con su vida, debe de hablar con Dios. Señor, no estoy contento. Algo me hace falta y probablemente Dios le va a decir, sí, hace falta que confeses tus pecados, mi hijo, mi hija. Hace falta que te rindas y que te humillas y vamos a celebrar. Pero el cristiano tiene que celebrar. Por eso es de que me encanta. Yo no, en lo personal no puedo comprender que la iglesia sea un lugar de muy callado, muy solemne. Para mí la iglesia es un lugar fantástico para celebrar, para exaltar a Dios por lo bueno que ha sido con nosotros. Que todos tienen que darse cuenta que aquí exaltamos a un Dios verdadero y que ha sido bueno con nosotros. ¿Con cuánto Dios ha sido bueno? Pero la gente, nuestros vecinos, se tienen que enterar de estas cosas maravillosas. Yo no puedo coincidir que dice que les da tanta alegría y vamos a celebrar en calladito porque los vecinos se van a molestar. No, dice que se aventaron una fiesta y que hasta escuchaban por todos lados. Nuestra vida, mis hermanos, la obra de Dios en cada uno de nosotros es para darnos gozo. No importa cuánto duela, no importa cuánto sufrimiento a veces uno tenga que pasar. ¿Pasaron ellos sufrimiento, sí o no? ¿Se acuerdan que los amenazaban de muerte? ¿Se acuerdan que dicen que algunos pasaron varios días sin bañarse, que con la espada en la mano y con la otra el pico y la pala? Unos hasta se desvelaban para cuidarlos porque dicen que en cualquier momento los atacaban. ¡Claro! La vida del creyente es así. Vamos a constantemente sentir tentación, vamos a tener pruebas, a veces pues la vamos a regar, pero ahí está Dios para ayudarnos y decirnos, adelante, levántate, estamos trabajando, no se me desmaye, yo voy con usted. Pero hay que seguir trabajando, hay que seguir poniendo manos a la obra. Por eso le pongo ese último tema, Dios es, Dios continúa y Dios vendrá. Dios es quien que empezó a hacer la obra en su vida y en su corazón. Dios continúa trabajando en el corazón suyo y en el corazón mío. Pero Dios vendrá también a recoger su trabajo y a llevarse a los suyos. Hablábamos eso hace unos cuantos meses atrás, que Cristo vendrá una vez más por su pueblo. Me encanta. Leamos en el versículo 47. En la época de Zorobabel y de Nehemías, todos los días los israelitas entregaban las porciones correspondientes a los cantores y a los porteros. Y asimismo daban las ofrendas sagradas para los demás levitas. Y los levitas a su vez les entregaban a los hijos y a Aarón y a los que estos les correspondía. Salud. ¿Qué quiere decir esto? Hay un grupo de personas que necesitaban hacer un trabajo específico para poder hacer la obra de Dios. Pero ellos también tenían que vivir de algo. Los levitas era la única tribu que no recibieron ninguna tierra cuando Dios les dijo, ahora sí, repártanse las tierras cuando entraron a la tierra prometida. Todos recibieron excepto los levitas, porque Dios les había dicho, ustedes van a ser encargados solamente de hacer lo que tienen que hacer la ley, sacrificios, y tienen que prepararse bien, vivir en santidad, vivir en obediencia e interceder por el pueblo. Y ustedes los va a cuidar sus otros hermanos, se van a encargar de las ofrendas, de sus diezmos, y los diezmos de ese tipo era el 10% de lo que ellos cosechaban y lo traían para que el pueblo, esta gente, los levitas, pudieran vivir, ya que no tenían tierras y no trabajaban otra cosa. Y esos levitas también tenían que guardar el otro 10% de ese 10% para dársela a la gente con necesidad. A los pobres, a los huérfanos, a los viudos. Viudas, no viudos, viudas. Entonces, la reacción de la alegría también trae un compromiso. Un pueblo feliz y alegre no se puede quedar si tampoco seguir con un compromiso. Señor, tú eres bueno, pero lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. No, Señor, todo lo que yo tengo es tuyo. Hay un compromiso contigo también, Señor, que tengo que cumplir. Te doy a ti lo que te pertenece, porque es parte de mi alegría, porque es parte de mi gozo, porque yo me gozo al darte, porque yo me gozo al compartir con mis hermanos de lo mucho, un poco de lo mucho que tú me has dado, Señor. Y si usted tiene problemas de compartir o darle a Dios lo que le corresponde, probablemente es un momento para que usted sea sincero con delante de Dios y le diga, perdóname, Señor, por ser tan tacaño, tan mezquino, preocuparme nada más por mí, no por las necesidades de mis hermanos, no por las necesidades de tu iglesia.
no por las necesidades, Señor, de que tu evangelio siga avanzando. En el capítulo 13 dice algo fantástico. Todo feliz, todo alegre, ¿verdad? En el capítulo 12, hey, los muros, la reconstrucción, pachanga por aquí, todo el pueblo feliz. Pero llega el capítulo 13, en el versículo 1 dice, aquel día se leyó ante el pueblo el libro de Moisés, y allí se encontró escrito que los amonitas y moabitas no debían jamás formar parte del pueblo de Dios. Primero que todo dice, se leyó ante el pueblo el libro de Moisés. El libro de Moisés era la ley, los 10 mandamientos, los estatutos y lo que Dios les había dicho, lo que deben de hacer y lo que no deben de hacer. Y si no hacen lo que está ahí escrito, pues tienen que pagar las consecuencias. Pero si hacen lo que está escrito, vivirán. Por lo tanto, la palabra de Dios también está aquí para guiarnos a toda verdad y a toda justicia por parte del Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesucristo dijo eso, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Cuántos necesitamos ser santificados día a día? Aquí está su palabra. Pero si la mantenemos cerrada, ¿esto hará su trabajo en nosotros? Por eso es importante abrirla, empezar a meditar en ella, para poder que esta misma, a través de la dirección del Espíritu Santo, nos pueda cuidar, nos pueda limpiar, nos pueda santificar, nos pueda enseñar las decisiones que estaremos tomando en un futuro, si estas te agradan o no, Señor. Una cosa, me encanta una frase que dice el doctor Howard Hendricks. Dice, la Biblia te mantendrá alejado del pecado, o el pecado te mantendrá alejado de la Biblia. Una vez más, Dr. Howard Hendricks decía de esta forma, la Biblia te mantendrá alejado del pecado, o el pecado te mantendrá alejado de la Biblia. Qué tan importante es recordar los estatutos, los mandamientos de Dios para usted y para mí. Es súper importante, no es negociable. ¿Qué tan importante es para usted comer? ¿Para qué pregunto, verdad? Si ya sé la respuesta, pastor. ¿Cómo quedamos alimentando nuestro espíritu, nuestro ser, nuestro corazón? Manos a la obra no solamente es venir a la iglesia y aquí bien suave. Sucede cuando usted regresa a casa. Aquí nos reunimos una vez más, nada más a la semana, y tengo unos cuantos minutos para terminar esto. Y después, ¿qué va a suceder cuando usted regrese a su casa? Pues ahí lo veo por el YouTube al pastor. ¿Y su Biblia? ¿No la va a abrir? ¿La va a tener bien guardadita? Ahí empolvadita, se ve más bonita. No, ¿verdad que no? Hay que abrirla para meditar en ella. Cuando dice y empieza a decirle, allí estaba escrito que no deberían involucrarse con los amonitas y moabitas. ¿Y les sabe por qué? Ahí les dice la respuesta también. En el versículo 2, porque no solo no les habían dado de comer ni de beber a los israelitas, sino que habían contratado a Balaam para que los maldijera. Aunque en realidad nuestro Dios cambió la maldición por bendición. Al escuchar lo que la ley decía, apartaron de Israel a todos los que se habían mezclado con extranjeros. Versículo 4 del capítulo 13. Antes de esto, el sacerdote Eliasaf, encargado de los almacenes del templo de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. ¿Se acuerdan de Tobías? En el capítulo 2, en el versículo 19, era uno de los enemigos de Israel. ¿Se acuerdan cuando empezaron a construir la ciudad? Tobías y Sanballat y Gesem, el árabe, decían, hey, ustedes, ¿qué se creen que van a empezar a construir aquí? Era enemigo de ellos. Y ahora resulta que ya son hasta parientes. Que ya se casó mi hijo con su hija, y ahora miren lo que sucede. Ya mi peor enemigo ahora resulta que ya vivimos juntos en casa. Y Eliasaf, que era el sacerdote, el encargado de que todas las leyes se cumplieran bien, el encargado de que todas las palabras de Dios se llevara a cabo, toda la ley en obediencia, pues hasta hace un cuartito en el lugar, en el templo de Dios, para que se viniera a vivir este tipo que un día los estaba maldiciendo.
¿Cómo es posible que después de tantas cosas que ellos pasaron y fueron maldecidos por este tipo de personas, ahora hasta hacen casa para ellos? ¿No sucede a veces que nuestra jornada como cristianos vamos muy contentos, pero a veces no hacemos un poquito de hueco a los malos hábitos, a nuestros enemigos del alma? Pues es una mentirita piadosa. Vamos a hacer eso, además nadie se da cuenta. Esos hábitos, malos enemigos del corazón que van a carcomer nuestra vida, a veces los tenemos aquí de la avaricia, el enojo, el engaño, la mentira, la infidelidad, la soberbia, la arrogancia. Así soy, ¿y qué? Pues qué. Ya no lo decimos, ¿verdad? Pero a veces en el corazón. Así soy, ¿qué? En la cabeza, ¿no? Estos enemigos que a veces guardamos en el corazón y rehusamos sacarlos de nuestra vida personal, son los que a veces nos están carcomiendo. Y un día Dios regresará y va a decir: ¿por qué dejaste que la arrogancia ganara en tu corazón? ¿Por qué dejaste que la envidia, la soberbia, el chisme, la mentira, la difamación siguiera existiendo en tu corazón? ¿Por qué decidiste habitar con ellos? Y fíjese lo que dice más adelante en el versículo 6. Para ese entonces, dice, yo estaba en Jerusalén. Nehemías hablando, dice, yo estaba en Jerusalén mientras esto estaba sucediendo, de que pues cada quien se casaba con las hijas de las extranjeras. La razón por que Dios prohibía que se casaran con este tipo de personas es porque eran idólatras, adoraban a otros dioses y no tenían temor a Dios. Por eso Dios le dice: recuerden que yo soy Dios celoso y solamente a mí me van a adorar, porque yo soy el único Dios verdadero. Y no se van a casar con este tipo de mujeres, porque ¿qué le pasó a Salomón por irse con muchas mujeres idólatras? Pues cayó pecado, la regó. Y esa es la razón por que Dios no quería que se involucraran con otras personas. ¿Por qué? Porque te van a hacer cambiar de padecer, te van a hacer que tú adores a sus propios ídolos. Por eso es que Dios le decía. Pero mientras esto estaba sucediendo ahí en el pueblo de Dios, y especialmente los sacerdotes que estaban encargados de cuidar de que todo estuviera bien y en orden, que no lo estaban haciendo bien, Nehemías estaba ausente. O sea que dicen por ahí, cuando el gato está afuera, el ratón ¿qué? Ahí hace fiesta, ¿verdad? Pues ya no está el gobernador, pues ahora sí, vamos al zamontudo y el tumba y empezó la borrachera ahí y el relajo que se armó. Pero después dice, para eso entonces yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, había ido a ver al rey. Él regresó a hacer su trabajo. Recuerden que él había pedido permiso. Después de algún tiempo, con permiso del rey, regresé a Jerusalén y me enteré de la infracción cometida por Eleazar. Nehemías regresó. No se había ido para siempre, regresó. Esto me habla también de que Jesucristo va a regresar pronto por su iglesia. ¿Y qué va a encontrar? Es lo que dice en Lucas 18:18, dice, les dijo: ¿encontrará aún fe en la tierra cuando Él regrese? ¿Habrá gente todavía buscándole, orando, intercediendo, buscando la santidad y la obediencia cuando Cristo regrese? ¿O nos encontrará todavía felices, cachetones y barrigones con nuestros malos hábitos que no los queremos dejar? ¿Qué encontrará Jesucristo? Si Jesucristo viniera en este mismo momento, tuviéramos 2 horas, dice el Señor, en 2 horas yo regreso. ¿Qué haría usted? Y la realidad es que puede venir en los próximos 4 minutos. ¿Qué encontrará Jesucristo cuando regrese por su pueblo? Con los suyos, con los que Él empezó a restaurar, por los cuales Él murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre en la cruz del Calvario, por aquellos que fueron redimidos, por aquellos que fueron bautizados, por aquellos que confesaron que Jesucristo es el Señor. Cuando Él regrese, ¿cómo los encontrará? Viendo el fútbol a los Bears esta temporada a las 12 del día. La iglesia está bien. Es importante que manos a la obra no termine.
No termina en su casa, no terminará quizá la serie aquí para seguir enseñando, pero eso es un trabajo constante. Y cuando Cristo regrese, nos encuentra haciendo su santa y bendita voluntad. Que Dios nos encuentre santificados en obediencia, trabajando, siendo una iglesia misional, llevando el evangelio a toda criatura, bautizando, discipulando, predicando que Cristo es el Señor de señores y que solamente en Él hay salvación. Que nos encuentre así, que no nos encuentre agradables con nuestra soberbia, con nuestra flojera espiritual y nuestra indiferencia. El versículo 11 dice algo muy interesante, dice: así que reprendí a los jefes y les dije, ¿por qué está tan descuidado el templo de Dios? ¿Cómo está su vida personal, mi hermano, mi hermana? Joven, jovencito, adolescente, padre, madre, hermanos, iglesia, Oasis. ¿Cómo está su corazón? Si Dios hoy viene a preguntar, y si Dios nos pregunta, no es porque no Él sepa, sino quiere ver nuestra capacidad de honestidad. ¿Cómo está tu corazón? ¿Acaso nos preguntará Dios esto de por qué está tan descuidado el templo de Dios? ¿O nos dirá, bien hecho, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor? ¿Qué diría Jesús? ¿Qué diría Dios Padre en este momento de nuestras vidas personales? No tenga miedo, todavía hay oportunidad para que podamos seguir trabajando. Hoy, en este momento, Dios nos está dando la oportunidad porque Él quiere seguir trabajando en usted y en mí. No hemos terminado y Dios lo sabe bien, pero hoy es el día en que nos da la oportunidad para poder arrepentirnos y decir, Señor, perdóname de toda mi iniquidad. Cantábamos ahorita, renuévame, Señor, ya no quiero ser igual. Pero después, a la luz de la palabra, cuando nos viene y nos alumbra lo más profundo y lo más íntimo en este momento, ¿a poco no tendrá más sentido esta canción, Señor? ¿Verdad? Renuévame. ¿Cuántos quieren seguir igual? Levanten las manos los que quieren seguir iguales. No. Pero si yo dijera, ¿quién ya no quiere ser lo que es ahorita? Yo soy el primero. Necesito cambiar. Necesito ser transformado. Necesito ser renovado. Nehemías está muy enojado ahí porque la casa de Dios estaba siendo descuidada. ¿Recuerdan a Jesucristo? En Marcos 11, en el capítulo 11, en el versículo 14, versículo 17, dice: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Nosotros somos hijos de Dios, nuestros corazones le pertenecen a Dios, porque una vez más les recuerdo, cuando venimos delante de nuestro Señor Jesucristo, que dijimos: te acepto como mi único y suficiente Señor y Salvador. ¿Y qué quiere decir Señor? No es el del vecino, oiga Señor, no, el que gobierna mi vida. Te acepto y te la entrego para que tú hagas lo mejor en mí, porque yo le he regado, Señor, yo le he rogado, Dios, yo le he regado bien feo, pero tú no, te la entrego y mi vida te pertenece. Y cuando nosotros le damos nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, nuestro trabajo es seguir trabajando y caminando en la obediencia a nuestro Dios, para que nuestro corazón siempre esté preparado en oración, en la lectura de la palabra, en el amor a mis hermanos y en el amor a mi iglesia, que no le falte nada para que el evangelio pueda seguir siendo predicado en todo Crystal Lake. Hay aproximadamente 30,000 hispanos en McHenry County, 6,000 hispanos aquí en Crystal Lake. Si no me lo puede creer, créanmelo, vaya al censo que hay ahí. ¿Algunos de ellos necesitará a Cristo? Y es por eso que aquí estamos, mi hermano. Y es por eso que Dios nos está levantando y nos está restaurando, para que nosotros vayamos a hablar de Él. Porque nuestra casa, nuestro corazón es la casa y morada del Espíritu Santo. Y de ahí tiene que fluir vida para los demás. ¿Usted quiere ser esa fuente de vida para los demás? Versículo 23.
de ese capítulo 13. En aquellos días también me di cuenta de que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, de Amón y de Moab. La mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod o de otros pueblos y no sabían hablar la lengua de los judíos. Eso me recuerda a mí como que tengo muchachitos. Ustedes han visto mis pequeños gemelos. Y mi esposa y yo, pues somos un matrimonio ¿cómo le llamamos? ¿Bicultural? ¿Cómo se llama? Algo así. Pues ella es gringa y yo soy paisa. En buen español. Dice mi esposa, ya empezó. Bueno. Y mis hijos pues están creciendo aquí. Y su primer idioma va a ser el inglés. Pero cada vez que vienen mis papás y su primer idioma es inglés, yo les hablo español, pero ellos deciden hablar inglés. Bueno, uno más que el otro. Y cada vez que viene mi papá, hijo, ¿qué dijo? Y ahí traduciendo, ¿no? Pero a veces me duele mi corazón a decir, híjole, ¿cómo es posible? Yo tengo que hacer algo al respecto. Tienen que saber de dónde vengo. Tienen que saber a dónde vamos. Tienen que saber nuestros valores y en lo que creemos. Y en ambos idiomas. Y ahora que yo fui a mi país hace un mes, recorrí los lugares donde yo había crecido. Y se me rompió el corazón por ver tanta necesidad, tanta pobreza, tanta violencia, tanta desesperación, tanta inseguridad, tanta insensibilidad, falta de humildad. Me recuerdo que Dios me rescata de eso, pero también me recuerda mucho Dios. Recuerda de dónde veniste y que ha sido mi mano poderosa la que te ha sacado de ahí, Alex. Enséñale a tus hijos que esta mano poderosa aún todavía sigue haciendo cosas maravillosas. Enséñale a tus hijos y a tus futuras generaciones lo que siempre he tratado de enseñarle a todo mi pueblo. Guarda los mandamientos y todos los estatutos y todo te irá bien. Ellos habían olvidado esto, que ya ni siquiera hablaban su propio idioma. Habían olvidado sus valores y sus creencias. Habían olvidado que había solamente un Dios. Se descuidaron de sus hijos. Nosotros como padres, ahora hablo como papá dentro de la iglesia, nuestro trabajo con nuestros hijos es enseñarles que hay un Dios y que es real. Pero no solamente por lo que dice la Biblia, sino nuestra forma de actuar. A veces decimos a nuestros hijos, chamaco, no hagas eso, se me va a poner a orar ahorita. Ay, un castigo la oración. Oiga, no. Si la oración es un privilegio hermoso y maravilloso, ¿cómo que le va a decir que hablar con Dios es un castigo? ¿Verdad que no? Si no haces la tarea, te voy a poner a leer la Biblia ahorita. Ay, mejor hago la tarea. Oye, pues leer la Biblia es un privilegio. ¿Cómo es que va a ser un castigo? Padres, no podemos olvidar los mandamientos que usted y yo aprendemos hoy, pero dejárselos a nuestros hijos. El trabajo no termina. Manos a la obra continúa. Y no es misión imposible, es misión posible, porque con Dios todo es posible. Si usted quiere ver los estatutos y los mandamientos que Dios le dice cómo deben de guardar, enseñarle a sus hijos, usted puede buscarlo en Éxodo en el capítulo 34. Ahí va a entender usted como papá qué es lo que tiene que hacer también con sus hijos. En el versículo 28, aún de los hijos de Joyadá, hijo del sumo sacerdote Eliasib, lo eché de mi lado, porque era yerno de Sanbalat, el horonita. Otra vez Sanbalat, otro de los enemigos ahí. Ahora resulta que ya era yerno de uno de los sumos sacerdotes que los que no... Óigame, pues ¿qué pasó? ¿Dónde es que se descuidaron? Del capítulo 12 de jajaja, jijiji, jojojo, al capítulo 13 donde, oigan, se descuidaron. Y no nos pasa así muchas veces cuando empezamos a caminar con Cristo. Ahora sí, Señor, ahora sí voy con todo, Padre. Ya estoy orando, ya empecé a orar, ya empecé a ayunar, ya leo la palabra de Dios. Y pasan las 24 horas y arrastra uno la cobija. Empieza uno orando con los hijos. Ahora sí, ay Señor, qué padre, qué hermoso se siente. Y a los 2-3 días se nos olvidó todo. Lo mismo sucedió aquí,
y pagaron sus consecuencias. Y Nehemías les llamó la atención. Una vez más, manos a la obra, continúa. No ha terminado el Señor. ¿Ya terminó Dios con usted? Dígame, porque pues enséñeme entonces. Hay mucho por hacer. Yo tengo una esposa que tengo que cuidar y que estoy aprendiendo. Y mira que cómo cuesta trabajo. No es porque ella, no sé, simplemente porque Alejandro tiene un carácter, Alejandro tiene un yo, Alejandro tiene su orgullo, Alejandro tiene su opinión. Pero ya no se trata de Alejandro, se trata de los dos. Se trata también de ella. Yo la riego, perdóname, mi amor. Lo siento, soy un vil, miserable pecador, pero te amo. Y quiero seguir construyendo nuestro hogar. Porque yo creo que Dios puede hacer esto. Yo creo que Dios puede construir esta ciudad fantástica y fortificada en mi familia, en mis hijos. Y yo creo que en Iglesia Oasis tiene que ser esa ciudad, restaurada y edificada, construida por la mano poderosa de Dios, fortalecida con su Espíritu Santo y guiada por ella e inspirada a través de la palabra de Dios. Y entonces Crystal Lake escuchará nuestro ruido de ¡ay, Dios, alabamos a un Dios verdadero! Pero no por las canciones o la música o el sonido que hacemos, sino por el testimonio que nosotros estamos dando en todo alrededor de nuestra comunidad. Se perdieron buenos amenes. No se preocupen. En la próxima serie los voy a tener que escuchar más. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata entonces? Manos a la obra. ¿Me pones el siguiente slide? Manos a la obra es reconocer nuestra condición. ¿Dónde está usted en su vida espiritual? ¿Dónde está usted en su vida matrimonial? ¿Dónde usted está como hijo, como padre? Como hijo a sus padres. Reconozca su realidad. Segundo punto, manos a la obra es restauración. Manos a la obra es obediencia. Manos a la obra es unidad. Donde todos juntos trabajamos. No nos criticamos, sino nos ayudamos. Sino nos ayudamos. Compartimos nuestras jornadas. Por eso tenemos nuestros grupos de hombres y mujeres los martes, para que puedan las mujeres abrir su corazón y compartir las cosas de que sabe que hermana, yo no aguanto, me duele, me estoy ahogando. Sea sincero, comparta, camine su jornada junto con nosotros. También con los hombres. No se trata de una sola persona, no se trata solamente de Nehemías. Nehemías no hizo el trabajo solo, lo hizo con Esdras, con los sacerdotes, con los levitas, y todo el pueblo estaba involucrado, y todo el pueblo tenía la responsabilidad de que nada faltara en la casa de Dios. Que muchas veces nos olvidamos de las necesidades de la casa de Dios. El pueblo de Dios no puede olvidarse de la casa de Dios. Y dice, ay, aquí el pastor ya va a aprovechar para estafarnos. No es mi deseo estafarlo. Mi compromiso con ustedes es hablarle la palabra de Dios. Y recordarle que usted y yo tenemos un compromiso con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestra iglesia, pero sobre todo con Dios. ¿Por qué no empezamos reconociendo nuestra condición ahorita? ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? ¿Qué encontrará Jesús en este momento si Él caminara por nosotros y viera nuestro corazón? Como rayos X, delante de esa gran lámpara blanca que exhibe todos los detalles. ¿Nos sentiríamos contentos y orgullosos de lo que viera Jesús en este momento? De lo que hablamos, de lo que pensamos, de lo que hay en nuestro corazón y en lo más profundo. ¿Estaría feliz Jesucristo si te viera? No te preocupes, hoy Dios te dice, ven y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, se emblanquecerán. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser cual blanca lana. Estemos a cuentas. ¿Por qué no venimos delante de Dios y decimos, Señor, perdóname? Ya no quiero ser igual, Señor. Cámbiame, transfórmame. No quiero que manos a la obra termine, Señor. No quiero que este trabajo quede en el olvido, sino quiero ser fiel a ti, Señor, en la forma en que
trabajo, de la forma en que trato a mis trabajadores, de la forma en que trato a mis jefes en el trabajo, a mis compañeros de trabajo, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis hijas, a mis padres, a mis hermanos, a mis sobrinos en mi hogar. Señor, ayúdame, te necesito. Necesito que tú me diriges, necesito que tú me guíes, necesito, Señor, de tu ayuda. Y ese es un perfecto momento para poder confesar nuestros pecados. Nuestra soberbia, nuestra arrogancia, nuestro orgullo de decir que yo no necesito de Dios, solamente cuando tengo necesidades. Perdónanos, Señor. Y si usted por primera vez está escuchando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Él vino a esta tierra a morir por usted y por mí en la cruz del Calvario y perdonarnos para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios ha dado vida eterna para usted y para mí. El precio ya fue pagado. Él ya murió en la cruz del Calvario. Él ya derramó la última gota de sangre por usted y por mí. Esa sangre que usted y yo deberíamos derramar. Pero Él decidió hacerlo todo por usted y por mí, para que hoy podamos tener acceso libre delante de Dios. Y si usted quiere decir: Señor, perdóname, perdona mis pecados, perdona toda mi maldad, perdona todas mis transgresiones, y entra a mi corazón, límpiame, transfórmame, renuévame, restáurame, Señor, y quiero caminar contigo. Si usted está aquí con su esposo, su esposa, su hermano, su hermana, su hijo, su hija, o con quien usted esté y necesite pedirle perdón y ser más responsable, es el momento de poder decírselo. Perdóname si no he sido el esposo ideal para ti en dirigirte espiritualmente, orar por ti, por sus hijos, por sus hijas. Hablemos. Perdónanos. Perdona, Señor, nuestra maldad. Y mientras usted está orando y pidiéndole a Dios que entre a su vida, que empiece a restaurar eso, Dios está caminando en medio de nosotros, escuchando nuestro clamor. Mientras cantamos esta canción una vez más, renuévame, ¿por qué no nos unimos? Pero más que una canción, que sea nuestra oración. No importa si usted quiere llorar, es bueno. Si usted quiere gritar y brincar o hincarse y pedir perdón a Dios, hágalo, pero dígale algo a Dios. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Hable con Dios y dígale: porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. ¿Por qué no se pone de pie ahorita en esta hermosa tarde y cantemos juntos esta alabanza delante de Dios y confesémosle una vez más? Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Oh, renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón,
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más Una vez de más, ti. dile con todo tu corazón en esta tarde, Señor, Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Señor, en esta hermosa tarde venimos delante de tu presencia, reconociendo nuestra condición, y con el deseo, Señor, de ser obedientes a tu palabra y a ti, Padre Santo, sobre todas las cosas. Perdona nuestra maldad. Queremos seguir trabajando, Señor, en nuestra vida y en la toma de decisiones para beneficio nuestro, Señor, y para darte gloria. Queremos seguir trabajando en nuestros hogares, con nuestras familias, en nuestros trabajos, con nuestros compañeros y nuestros vecinos, Señor, para darte la gloria, porque eso es bueno. Señor, pero también te pido que tú sigas trabajando con cada uno de nosotros, que sigas redarguyendo, Señor, y que manos a la obra no termine, sino que sigas, Señor, hasta el día que tú regreses por nosotros. Y donde tú nos puedas decir en ese día: bienvenido, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que en las futuras semanas, Señor, tú estarás trabajando con cada uno de nosotros. Estarás restaurando, estarás edificando, estarás fortaleciendo y estarás trayendo personas que necesiten escuchar de tu palabra, Señor. Porque tú no te has olvidado de tu creación, Señor. Porque tú no te has olvidado del propósito el cual hemos sido creados, Señor. La Iglesia Oasis es un instrumento en tus manos, Señor, para poder publicar el Evangelio, para poder decir que hay un Dios que les ama y que está interesado por este mundo y por su salvación. Permite que nuestras vidas sean vasos de honra, Señor, en tus manos, y que en esta semana podemos testificar cuán bueno has sido con nosotros. Te pido que tú bendigas Iglesia Oasis y a todos, Señor, en sus jornadas en esta semana. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Este fue nuestro mensaje de esperanza. Conócenos en www.iglesiaoasis.co. Somos Iglesia Oasis de Crystal Lake.